Por incontables generaciones, la tumba bendita de Lázaro yacía sepultada bajo gruesas capas de piedra antigua, arena del tiempo y un mutismo que parecía no tener fin. Resguardada en lo más hondo del poblado de Betania, a tan solo unos pasos de las antiguas murallas de Jerusalén, este santuario había evolucionado de ser un lugar tangible a convertirse en poco más que un relato transmitido en voces bajas entre los devotos. Los estudiosos de las Escrituras y los historiadores religiosos han debatido durante décadas sobre la importancia arqueológica de este enclave. Muchos sostienen que la preservación de estos sitios bíblicos representa una ventana única hacia los eventos que moldearon la cristiandad primitiva. La región de Betania, con su rica historia y su proximidad a Jerusalén, alberga múltiples tesoros arqueológicos que continúan revelando secretos sobre la vida en tiempos de Cristo. Los devotos lo evocaban con veneración absoluta, aunque pocas veces era visitado o investigado. Ningún peregrino osaba molestarlo. Para la gran mayoría de los seguidores de Cristo, simbolizaba suelo bendecido, donde la mano celestial había intervenido directamente en el reino material de nuestra vida terrenal. La tradición oral de las comunidades locales ha preservado no solo la ubicación exacta del sepulcro, sino también rituales y ceremonias que se han transmitido de generación en generación. Estos guardianes del conocimiento ancestral mantuvieron viva la memoria del lugar incluso cuando el tiempo amenazaba con borrar sus huellas. Su dedicación silenciosa aseguró que la historia sagrada permaneciera intacta, esperando el momento apropiado para ser revelada al mundo moderno. No obstante, algo excepcional empezó a transformarse en épocas contemporáneas. Una corriente callada pero influyente comenzó a emerger entre académicos de las Escrituras, teólogos de renombre y expertos en excavaciones de la región santa. No brotó por mera fascinación intelectual o hambre de hallazgos, sino por una aspiración auténtica y profunda de rendir homenaje a la doctrina cristiana y entender con mayor claridad lo que realmente sucedió aquel día, cuando Jesús proclamó las palabras que restauraron la existencia a un hombre que había atravesado el umbral de la muerte. La convergencia de diferentes disciplinas académicas en este proyecto representó un hito sin precedentes en la investigación bíblica moderna. Expertos en lenguas antiguas colaboraron con geólogos, mientras que especialistas en conservación trabajaron codo a codo con teólogos para desarrollar metodologías que respetaran tanto la integridad científica como la santidad del lugar. Esta colaboración interdisciplinaria prometía arrojar nueva luz sobre uno de los milagros más significativos documentados en los evangelios. Esta corriente simbolizaba algo infinitamente más trascendental que una simple excavación arqueológica convencional. Constituía una peregrinación espiritual que fusionaba el conocimiento científico contemporáneo con la devoción milenaria, un esfuerzo por conectar físicamente con los espacios donde lo celestial se materializó de forma palpable en nuestro plano terrenal. El impacto potencial de este descubrimiento resonaría mucho más allá de los círculos académicos y religiosos. La posibilidad de confirmar físicamente los relatos evangélicos podría fortalecer la fe de millones de creyentes alrededor del mundo, mientras que los hallazgos arqueológicos enriquecerían nuestra comprensión histórica del primer siglo de nuestra era. Esta exploración representaba un puente entre la fe y la razón, entre lo antiguo y lo moderno, entre lo espiritual y lo científico. La determinación definitiva de reabrir el sepulcro no fue adoptada sin reflexión profunda ni de forma precipitada. Surgió tras meses de contemplación espiritual intensa, extensos periodos de abstinencia sagrada y la autorización completa de dirigentes espirituales cristianos, judíos y musulmanes, además de los custodios nativos que habían resguardado el lugar durante incontables generaciones. El proceso de obtención de permisos involucró negociaciones delicadas con múltiples autoridades religiosas y gubernamentales.
Cada denominación cristiana principal tuvo que dar su consentimiento, mientras que las autoridades islámicas y judías locales también participaron en las deliberaciones. Los arqueólogos tuvieron que presentar planes detallados que garantizaran la preservación del sitio, mientras que los teólogos aseguraron que cada aspecto de la investigación respetara las tradiciones sagradas de todas las faiths involucradas. Lo que se avecinaba no constituiría un circo mediático ni una atracción comercial. Sería una búsqueda consagrada, una investigación respetuosa que honraría tanto el método científico como la sacralidad del enclave. Los preparativos abarcaron rituales de consagración, procedimientos específicos de ingreso y la presencia permanente de autoridades eclesiásticas para garantizar que cada movimiento fuera ejecutado con la máxima veneración. Las medidas de seguridad implementadas fueron extraordinarias, no solo para proteger el sitio arqueológico, sino también para mantener la solemnidad del momento. Se establecieron perímetros de silencio. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Se limitó estrictamente el acceso a personal autorizado y se instalaron sistemas de monitoreo que permitirían documentar cada descubrimiento sin comprometer la integridad del lugar. La planificación logística tomó en cuenta hasta el más mínimo detalle, desde la iluminación especializada hasta los instrumentos de excavación que no dañarían las superficies antiguas. Si posees fe y confías en el Todopoderoso y en Jesucristo, no olvides dar tu apoyo y unirte a nuestra comunidad para recibir más material que nutra tu alma. Cuando por fin la masiva roca ancestral fue desplazada con extrema delicadeza, un silencio total abrazó a todos los testigos presentes. Las llamas vacilaban suavemente en el acceso sombrío, creando sombras ondulantes sobre los muros de piedra áspera que habían permanecido inmutables por milenios. La tecnología moderna permitió documentar este momento histórico con una precisión sin precedentes. Cámaras de alta definición capturaron cada detalle del proceso, mientras que sensores especializados monitorearon las condiciones ambientales dentro del sepulcro. Los investigadores utilizaron equipos de iluminación que replicaban la luz natural para evitar cualquier daño a los materiales antiguos que pudieran encontrarse en el interior. Este enfoque meticuloso aseguró que la apertura del sepulcro fuera tanto un evento espiritual profundo como un logro científico meticulosamente documentado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El aire en el interior se sentía denso y completamente inmóvil, cargado de una presencia que trascendía lo físico. Cada paso sobre los escalones de piedra antigua se experimentaba como un regreso a un momento
donde el tiempo mismo había pausado su curso natural. No había sonido alguno, excepto la respiración lenta y reverente de quienes se aventuraban en este espacio sagrado. No estaban simplemente ingresando a una tumba cualquiera, estaban cruzando el umbral hacia un capítulo viviente de las Escrituras que súbitamente había vuelto a cobrar realidad tangible. El silencio que los rodeaba hablaba con una elocuencia abrumadora, contando historias de luto profundo, de espera angustiosa, de esperanza que parecía completamente perdida y luego había renacido con una fuerza incomparable. La atmósfera dentro del sepulcro no era meramente la ausencia de ruido, era una presencia palpable que tocaba el alma de manera directa. Varios de los presentes reportaron sensaciones físicas inexplicables, escalofríos que no provenían del frío, lágrimas que brotaban sin tristeza y una sensación de estar en presencia de algo infinitamente más grande que ellos mismos. Y ahora, después de siglos de espera silenciosa, el sepulcro estaba abierto nuevamente, no solo a los ojos curiosos de los investigadores, sino a los corazones hambrientos de los creyentes que buscaban una conexión más profunda con su fe. Lo que encontrarían en el interior comenzaría a transformar todo lo que creían saber sobre este milagro bíblico. Betania era una aldea tranquila y apartada, muy lejos del bullicio constante y el ruido ensordecedor de la gran ciudad de Jerusalén. Era el tipo de lugar donde la vida transcurría con un ritmo pausado y contemplativo, donde las familias vivían en estrecha comunión no solo entre ellas, sino con lo divino que permeaba cada aspecto de su existencia cotidiana. Era precisamente la clase de comunidad donde todos se conocían no solo por nombre, sino por historia personal, donde las comidas se compartían como actos de comunión. Las oraciones se pronunciaban en voz alta como declaraciones de fe colectiva, y el dolor se llevaba juntos como una carga compartida que aliviaba el peso individual. Pero un día específico, algo extraordinario aconteció en este lugar humilde que marcaría para siempre aquella tierra bendita. No solo con el recuerdo de los eventos, sino con la gloria visible de la intervención divina. Fue precisamente en Betania donde uno de los milagros más extraordinarios y documentados de toda la Escritura tuvo lugar de manera sobrenatural. Curiosamente, este milagro no ocurrió en el majestuoso templo de Jerusalén, tampoco en el palacio lujoso de algún rey poderoso, sino en una aldea sencilla y humilde, dentro de un sepulcro oscuro y frío que cualquiera habría considerado el lugar menos apropiado para una manifestación divina. La elección de este lugar no fue casualidad. Dios frecuentemente escoge los espacios más inesperados para manifestar su poder, recordándonos que su gloria no depende de la grandeza humana, sino de la fe genuina de corazones dispuestos a recibirle. Este era el lugar exacto donde la muerte una vez había proclamado su victoria aparentemente definitiva, solo para ser silenciada completamente por la voz autoritativa del Hijo de Dios. La aldea misma se convertiría en testigo de que el poder divino no conoce limitaciones geográficas ni sociales. La aldea de Betania era hogar de tres hermanos muy especiales: Lázaro, Marta y María. Su hogar no era una mansión impresionante ni un palacio decorado, pero estaba lleno de algo mucho más valioso: paz genuina, amistad verdadera y una fe profunda que permeaba cada rincón de su existencia diaria. Jesús mismo visitaba frecuentemente esta casa acogedora. No llegaba en su rol de maestro para predicar sermones o realizar señales milagrosas para las multitudes. Venía simplemente como un amigo querido. Se sentaba a su mesa familiar, compartía su pan cotidiano y escuchaba atentamente los corazones de estas tres almas que le amaban de manera genuina. Ese vínculo especial de amor auténtico y familiaridad profunda se convertiría más tarde en el escenario perfecto para uno de los momentos más poderosos y emotivos en toda la historia humana. La relación no estaba basada en el interés por los milagros, sino en el amor puro hacia la persona de Jesús.
Lo que hacía única a esta familia no era su posición social o sus riquezas materiales, sino su capacidad de ver en Jesús no solo al Mesías prometido, sino al amigo fiel que encontraba descanso y refugio en su hogar. Esta intimidad haría que el dolor posterior fuera más profundo, pero también que el milagro fuera más personal y poderoso. Betania fue testigo del dolor más profundo que las palabras pueden expresar cuando Lázaro enfermó gravemente y finalmente murió. La aldea entera escuchó los llantos desgarradores de dos hermanas cuya fe era genuina y sólida, pero cuyo dolor era más pesado de lo que sus corazones podían soportar sin quebrarse. Y luego esa misma aldea presenció algo que ningún pueblo, ningún grupo de personas, ninguna familia había visto jamás en la historia de la humanidad. Un hombre completamente muerto caminando fuera de su tumba sellada, porque Jesús había pronunciado su nombre con autoridad divina. Esa aldea polvorienta y simple se transformó en el terreno sagrado donde el cielo respondió directamente al lamento de la tierra. Y hoy, muchos siglos después, ese lugar todavía carga el peso espiritual de aquel día santo, donde la muerte fue obligada a guardar silencio y la vida rugió de vuelta con poder incontestable. Para muchas personas en la actualidad, el nombre de Lázaro es simplemente parte de una historia bíblica bien conocida, una figura en un relato que se cuenta en las iglesias. Pero para Jesús, Lázaro representaba muchísimo más que una figura en un milagro destinado a impresionar a las multitudes. Era un amigo verdadero, un hombre de carne y hueso con alegrías reales, luchas genuinas y un corazón completamente lleno de fe auténtica. En una época cuando muchos seguían a Jesús principalmente por lo que Él podía hacer por ellos, los milagros, las sanidades, la multiplicación de panes, Lázaro lo seguía por quien Él era como persona. Esa diferencia fundamental lo convertía en alguien especial y hace toda la diferencia en la relación que tenían. Lázaro vivía pacíficamente con sus hermanas Marta y María en un hogar que no era grande ni lujoso, según los estándares mundanos, pero estaba completamente lleno de calidez humana, hospitalidad genuina y, por encima de todo, amor incondicional que se extendía a todos los que cruzaban su umbral. La casa de esta familia se había convertido en un refugio especial para Jesús. Cuando las multitudes lo agobiaban, cuando los fariseos lo perseguían con preguntas trampa, cuando el peso del ministerio se volvía abrumador, Jesús sabía que podía encontrar paz verdadera en Betania. Jesús visitaba a menudo esta casa, no para enseñar a multitudes expectantes, ni para realizar señales que alimentaran la curiosidad popular, sino simplemente para descansar y ser el mismo. En ese hogar acogedor no era solo el Mesías esperado por las profecías. Era familia adoptiva, era el amigo que siempre era bienvenido. Su vínculo especial no estaba construido sobre ceremonia religiosa formal o distancia respetuosa. Estaba edificado en los momentos tranquilos y ordinarios de comidas compartidas, risa espontánea, conversaciones íntimas y oraciones sinceras elevadas juntos hacia el Padre Celestial. Cuando Lázaro cayó gravemente enfermo, no era simplemente una tragedia médica más, era algo profundamente personal que tocaría el corazón mismo del Hijo de Dios. Para María y Marta, observar a su hermano amado sufrir era como presenciar una parte de sus propias almas desvaneciéndose lentamente ante sus ojos impotentes. Inmediatamente enviaron palabra urgente a Jesús, creyendo con todo el poder de sus corazones quebrantados que Él vendría corriendo, que Él sanaría a su amigo querido, que no permitiría que la muerte tocara a alguien tan cercano a su corazón. Su mensaje fue simple pero cargado de significado. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Pero los días pasaron con una lentitud agonizante y Jesús no llegaba a Betania. El silencio de su ausencia era pesado, confuso y profundamente doloroso para dos hermanas que no entendían por qué su amigo más querido parecía haberlas abandonado en su hora más desesperada.
A pesar de la confusión y el dolor creciente, las hermanas se aferraron firmemente a lo que creían acerca de él en lo profundo de sus corazones. Lázaro, demasiado débil para hablar en sus últimos momentos, probablemente murió con esa misma fe inquebrantable palpitando en su corazón que se apagaba. La espera se volvió insoportable. Cada hora que pasaba sin noticias de Jesús agregaba otra capa de dolor y confusión a sus corazones ya quebrantados. Confiaba en que su amigo, el mismo que había sanado a extraños desconocidos y había tocado a leprosos rechazados, vendría a salvarlo de la muerte que se acercaba inexorablemente. Y sin embargo, a pesar de toda esperanza y fe, Lázaro murió. Su respiración se detuvo, su corazón dejó de latir y su cuerpo se enfrió mientras sus hermanas lloraban inconsolablemente. Pero esa no era el final de su historia personal, aunque en ese momento pareciera que todo había terminado para siempre. Porque el amor que Jesús tenía por Lázaro no estaba limitado por el tiempo que había transcurrido, por la distancia geográfica que los separaba, o incluso por la muerte física que parecía haber ganado la batalla final. Lázaro era mucho más que un simple nombre en una lista de conocidos. Era la razón por la cual el cielo pronto hablaría directamente a la tumba con una autoridad que haría temblar los cimientos mismos de la muerte. Todo comenzó como tantas enfermedades de aquella época lejana, silenciosamente, con una fiebre ligera aquí, una debilidad inexplicable allá. Lázaro, que antes había sido fuerte y lleno de vitalidad contagiosa, comenzó a desvanecerse gradualmente ante los ojos de aquellos que lo amaban más profundamente en este mundo. En una época sin doctores capacitados, sin medicinas efectivas, sin respuestas médicas satisfactorias, había muy poco que pudieran hacer excepto orar fervientemente y esperar en Dios con corazones angustiados. Marta trató de mantenerse fuerte emocionalmente para todos. Administraba la casa con eficiencia, preparaba comidas nutritivas y consolaba a los huéspedes que venían regularmente a ver a Lázaro en su lecho de enfermo. María, más contemplativa por naturaleza, se sentaba constantemente al lado de su hermano, observando con horror cómo el color se desvanecía gradualmente de su rostro antes saludable. Cada respiración que él luchaba por tomar era un grito desesperado pidiendo ayuda que ellas no podían proporcionar con medios humanos. El miedo en la casa era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Pero incluso en medio de ese terror creciente, sus corazones se aferraron tenazmente a una esperanza inquebrantable. Jesús vendría. Él no permitiría que esto continuara. Él no dejaría que su amigo muriera. Los días se alargaron como una agonía interminable. Cada amanecer traía la esperanza renovada de que este sería el día cuando Jesús aparecería en su puerta. Cada atardecer llegaba con la decepción aplastante de que otro día había pasado sin su presencia consoladora. Enviaron un mensajero tras otro con noticias cada vez más desesperadas sobre el estado deteriorado de Lázaro. No suplicaron dramáticamente, no exigieron imperiosamente, simplemente declararon la realidad con fe. Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Eso debería ser suficiente, ¿no es cierto? Seguramente Jesús vendría corriendo inmediatamente. Seguramente no permitiría que la muerte tocara a alguien tan precioso para su corazón. Su fe no estaba quebrantada ni tambaleando. Era firme como una roca, pero con cada hora que transcurría sin palabra alguna de Jesús, el silencio se volvía más ensordecedor que cualquier ruido. Y entonces, inevitablemente, Lázaro murió. Su último aliento se escapó mientras sus hermanas sostenían sus manos ya frías. La casa que una vez había resonado con risa y conversación, ahora resonaba únicamente con sollozos desgarradores y lamentos inconsolables. Las horas se transformaron pesadamente en días completos, y cada minuto después de que Lázaro fue cuidadosamente depositado en su lugar de descanso final, se sentía como una eternidad interminable.
El silencio que llenaba completamente el hogar no provenía solamente del dolor natural del duelo profundo. Era un silencio mucho más complejo y doloroso. El silencio de expectativas que no habían sido cumplidas, de oraciones que parecían no haber sido escuchadas, de una confianza que había sido puesta a prueba de la manera más severa e imaginable. Marta y María habían creído con cada fibra de sus seres que Jesús llegaría a tiempo, que caminaría a través de la puerta de su casa y pronunciaría palabras de vida sobre su hermano moribundo. Pero él no lo había hecho y ahora era demasiado tarde para cualquier intervención humana. En el primer día después del entierro, esperaron con los ojos fijos constantemente en el camino polvoriento que llevaba a su aldea. Cada sonido distante despertaba un destello de esperanza desesperada en sus corazones quebrantados, pero solo era el viento susurrando entre los árboles, solo era el silencio burlándose de su espera. En el segundo día, sus corazones se volvieron aún más pesados como plomo derretido. Los amigos llenaban la casa ofreciendo consuelo bien intencionado, pero nada podía calmar la tormenta devastadora que rugía dentro de sus almas destrozadas. Las palabras de consuelo sonaban huecas cuando el dolor era tan real y tangible. Para el tercer día, su fe todavía estaba presente en algún lugar profundo, pero temblaba como una llama en medio de un huracán. La tradición judía enseñaba claramente que para el cuarto día, el alma había partido completamente del cuerpo. Después de ese punto, no había más espacio para esperanza alguna. La muerte se consideraba absolutamente final e irreversible. Ese cuarto día terrible llegó como una piedra gigantesca, pesado y frío como el mármol de un sepulcro. La realidad aplastante de la pérdida permanente se asentó sobre sus hombros como un manto oscuro que no podían quitarse sin importar cuánto lo intentaran. Las preguntas torturadoras llenaban sus mentes día y noche. ¿Por qué no vino cuando lo necesitábamos? ¿Acaso no nos ama realmente? ¿No amaba a nuestro hermano como pensábamos? ¿Hemos estado equivocadas todo este tiempo acerca de quién él realmente es? Y sin embargo, algo hermoso y misterioso permanecía intacto en medio de su mundo completamente destrozado. No se alejaron de su fe fundamental. Incluso con sus corazones hechos pedazos, todavía creían en algún nivel profundo. Incluso cuando dolía tanto que casi no podían respirar, todavía esperaban, aunque esa esperanza pareciera completamente tonta e ilógica. Eso es exactamente como se ve la fe verdadera y auténtica, no perfecta, no sin dolor insoportable, pero inquebrantable por lo que los ojos pueden ver en la superficie. A veces Dios espera no para castigar cruelmente, no para ignorar despiadadamente, sino porque el milagro que Él planea requiere un escenario lo suficientemente grande para contener toda su gloria indescriptible. Y a veces ese escenario necesario es precisamente nuestro sufrimiento más profundo, nuestro dolor más intenso, nuestra pérdida más devastadora. Marta y María no sabían lo que se acercaba al horizonte, pero el cielo sí lo sabía perfectamente. Jesús no estaba ausente de la situación, estaba en camino hacia ellas con un propósito que trascendería todas sus expectativas. Y cuando finalmente llegara, no vendría solo a consolarlas en su dolor, vendría a llamar a la muerte por su nombre y ordenarle que soltara su presa para siempre. El camino hacia Betania estaba extrañamente silencioso aquella mañana. Jesús caminaba con un propósito claro, pero había tristeza visible en cada uno de sus pasos deliberados. Él sabía perfectamente que Lázaro ya estaba muerto y sepultado. Lo había sabido incluso antes de que el primer mensaje urgente hubiera llegado hasta él. Pero también sabía algo que ninguna otra persona en la tierra conocía en ese momento, que incluso en la muerte aparentemente final, la historia de su amigo amado no había terminado realmente.
Había algo mucho más grande preparándose detrás de las cortinas de lo invisible. Cuando Marta lo vio acercándose por el sendero polvoriento, no corrió hacia él con ira descontrolada por su tardanza. No se dejó caer al suelo en un ataque de histeria inconsolable. En lugar de eso, caminó hacia él con un corazón completamente partido por el dolor, pero todavía milagrosamente lleno de fe genuina. Sus palabras fueron completamente honestas, crudamente reales y cargadas de una emoción que no podía ocultar ni controlar. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era culpabilidad lo que expresaba, era dolor puro hablando, un dolor profundo que solo el amor verdadero puede causar en un corazón humano. Pero luego dijo algo que muy pocos en su posición devastadora se habrían atrevido a pronunciar, algo que reveló la profundidad extraordinaria de su fe que sobrevivía incluso al trauma. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Ese aún ahora fue el grito desgarrador de un alma que se negaba rotundamente a rendirse. Incluso cuando todo parecía completamente perdido para siempre, era fe aferrándose desesperadamente al último hilo de esperanza que podía encontrar en medio de la oscuridad absoluta. La respuesta de Jesús no fue la de un extraño distante o una figura religiosa inalcanzable, sino la de alguien que la amaba profundamente y entendía perfectamente su agonía. Sus ojos la miraron con una compasión que trascendía las palabras humanas cuando le dijo con ternura: «Tu hermano resucitará». Marta, pensando tal vez que él hablaba de la resurrección general al final de los tiempos, una doctrina conocida pero lejana, asintió con cansancio. Pero entonces vinieron las palabras que cambiarían todo para siempre, palabras que redefinirían la realidad misma. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No estaba ofreciendo consuelo temporal o filosofía reconfortante, estaba declarando una victoria absoluta sobre la muerte misma. En ese momento preciso, algo fundamental cambió en la atmósfera espiritual del lugar. El dolor no se desvaneció instantáneamente, pero fue cubierto por una promesa más grande que cualquier tristeza. La presencia física de Jesús no borró mágicamente la pérdida real que habían experimentado, pero trajo consigo un poder sobrenatural que podía revertir incluso lo irreversible. Él no había llegado tarde a una cita, había llegado exactamente a tiempo para un milagro que nadie jamás olvidaría en toda la eternidad. Y mientras Jesús permanecía cerca del hogar de sus amigos queridos, fue encontrado por María, la hermana más contemplativa y sensible. A diferencia de Marta, que había expresado su dolor con palabras, María no habló mucho, simplemente se dejó caer a los pies de Jesús, completamente abrumada por una tristeza que la había consumido durante días. Con una voz quebrada por el llanto, repitió exactamente la misma frase que su hermana había pronunciado: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero había algo diferente en la manera en que María expresó su dolor, algo que penetró más profundamente en el corazón de Cristo. Ella lloró con una intensidad desgarradora, y todos los que la rodeaban lloraron también, contagiados por la profundidad de su sufrimiento. Sus gritos llenaron el aire, haciendo eco de la tristeza que había envuelto completamente a Betania como una manta pesada y sofocante. La escena conmovió a Jesús de una manera tan profunda que las Escrituras nos dicen algo extraordinario: Jesús lloró. Estas dos palabras simples llevan más peso espiritual que volúmenes enteros de teología compleja. Revelan un aspecto del Hijo de Dios que pocos habían esperado ver jamás. Estas lágrimas divinas nos muestran el lado de Cristo que siente profundamente, que se duele genuinamente, que no está distante de nuestro dolor, sino que se acerca más en medio de él. Jesús no lloró porque careciera de poder para cambiar la situación. Lloró porque su corazón rebosaba de amor genuino. No lloró por Lázaro, a quien estaba a punto de resucitar en pocos momentos. Lloró por María, por Marta, por todos los que sentían el aguijón punzante de la muerte y la separación. Lloró porque entendía perfectamente el costo emocional del amor humano,
cuando se enfrenta a la pérdida. Este momento es profundamente significativo para todos nosotros. Nos muestra que nuestras lágrimas no pasan desapercibidas en el cielo, que nuestro dolor no es ignorado por un Dios distante e indiferente. Dios no se sienta lejos, intocado por nuestro sufrimiento. Él entra directamente en él. Él lo siente con nosotros, lo experimenta junto a nosotros y llora con nosotros cuando nuestros corazones se rompen. Allí, al lado del sepulcro, rodeado de confusión y luto, Jesús no se apuró a realizar el milagro. Primero, compartió completamente su tristeza. Se quedó en silencio entre ellos por un tiempo, permitiendo que su propio corazón se quebrara junto con los de ellos. Era el llanto de un Salvador que camina con nosotros en cada valle oscuro de nuestra experiencia humana. Antes de que el sepulcro fuera abierto, antes de que el comando fuera pronunciado con autoridad divina, el cielo primero se detuvo para llorar junto con la tierra. Y esa lágrima santa derramada por Jesús es un recordatorio eterno de que ningún dolor que sintamos es jamás demasiado pequeño para que Dios se preocupe por él. Esas lágrimas también nos enseñan algo hermoso sobre la naturaleza de Dios, que el poder divino y la compasión humana no son opuestos, sino complementos perfectos. Que el mismo Dios que tiene autoridad sobre la muerte también tiene un corazón que se rompe cuando ve sufrir a sus hijos. El momento decisivo había llegado finalmente. Todo el dolor, toda la espera angustiosa, todas las lágrimas derramadas, todo apuntaba ahora hacia un solo lugar, el sepulcro sellado. Allí permanecía, guardado por una piedra masiva, protegiendo un cuerpo que había estado sin vida durante 4 días completos. El aire estaba completamente inmóvil, la multitud permanecía en silencio absoluto y cada corazón presente contenía la respiración en anticipación. Jesús se acercó al sepulcro, no como un doliente más entre muchos, sino como un hombre con una misión divina que cumplir. Con autoridad que no admitía discusión, ordenó que rodaran la piedra hacia un lado. Marta, siempre práctica incluso en su dolor, vaciló un momento. Le recordó gentilmente que el cuerpo ya tendría mal olor después de tanto tiempo. Era su manera de decir, ya es demasiado tarde para cualquier cosa. Pero Jesús la miró con ojos llenos de ternura y poder y le dijo suavemente pero con firmeza, «No te dije que si crees, verás la gloria de Dios». Con manos temblorosas y corazones palpitantes, la piedra fue removida lentamente. La boca oscura de la cueva quedó abierta de par en par, revelando nada más que sombras profundas y un silencio que parecía tangible. La multitud se acercó un poco más, tratando de ver qué había en el interior, pero solo había oscuridad impenetrable. Entonces Jesús levantó sus ojos hacia el cielo y oró en voz alta, no porque necesitara hacerlo para su propio poder, sino para que todos los que lo rodeaban entendieran claramente quién era Él realmente y de dónde venía su autoridad sobrenatural. Padre, te doy gracias porque me has oído. Su voz era clara y llena de confianza absoluta. Y luego, en una voz que resquebrajó completamente la quietud del momento, gritó con autoridad divina que penetró las dimensiones espirituales. «¡Lázaro, ven fuera!». No era una sugerencia tímida o un ruego desesperado, no era un susurro inaudible o una esperanza vacilante. Era un comando directo, una orden divina que alcanzó más allá de los límites del tiempo físico y perforó la oscuridad misma de la muerte. En ese instante preciso, lo absolutamente imposible aconteció ante los ojos de docenas de testigos. Desde las sombras profundas del sepulcro se escuchó el sonido inconfundible de movimiento. Envuelto en vendas funerarias, una figura comenzó a emerger lentamente. El mismo hombre que habían llorado, el mismo hombre que habían sepultado 4 días antes, ahora se encontraba de pie en la entrada del sepulcro, completamente vivo y respirando. El momento en que Lázaro emergió de aquel sepulcro, el mundo entero se detuvo en sus fundamentos. No era simplemente un hombre caminando hacia la luz del día, era la muerte misma, siendo completamente deshecha ante los ojos de multitudes atónitas.
Cada mirada estaba fija en él con una intensidad que rayaba en lo sobrenatural. Cada respiración había sido suspendida en asombro absoluto. Las tiras de lino mortuorio todavía se adherían firmemente a sus brazos, piernas y rostro. Esta era la prueba irrefutable de que no se trataba de ninguna ilusión elaborada ni de algún malentendido médico. Él había estado verdadera y completamente muerto durante 4 días completos y ahora estaba indiscutiblemente vivo, respirando el aire fresco de Betania. Algunas personas gritaron con voz alta, sobresaltadas por la magnitud de lo que presenciaban. Otras se quedaron completamente paralizadas, incapaces de procesar la realidad que se desarrollaba ante sus ojos. Varios dejaron caer todo lo que tenían en sus manos y se postraron en el suelo, completamente abrumados por la presencia tangible de lo divino. Los niños pequeños se aferraron instintivamente a sus padres, no por miedo, sino por la intensidad del momento sagrado. Los ancianos de la aldea susurraron oraciones espontáneas, reconociendo que estaban siendo testigos de algo que trascendía completamente su experiencia terrenal. Era como si el cielo mismo hubiera rasgado el tejido de la realidad física y hubiera derramado su gloria directamente en esa pequeña aldea. La multitud había venido originalmente para llorar y acompañar en el duelo, pero se encontraron siendo testigos presenciales de un milagro que apenas podían comenzar a comprender con sus mentes limitadas. Personas que apenas horas antes habían estado consolando a las hermanas dolientes, ahora permanecían en un silencio reverente, incapaces de articular palabra alguna. Algunos lloraron, no por tristeza, sino por una mezcla abrumadora de asombro, gratitud y reconocimiento de lo sagrado. Otros temblaron, no por temor al peligro físico, sino por la cercanía inmediata de algo infinitamente santo y poderoso que había invadido su realidad cotidiana. Y en el centro de todo este torbellino de emociones humanas, Jesús permanecía sereno, tranquilo, irradiando un poder que parecía tan natural para él como respirar. Sus palabras siguientes fueron simples en su formulación, pero absolutamente inolvidables en su impacto. Desátenlo y déjenlo ir. Era un comando que se extendía más allá de simplemente remover las vendas mortuorias. Era una orden para liberar completamente a Lázaro del dominio de la muerte. La vida había regresado con toda su fuerza y con ella un propósito renovado que trascendía su existencia anterior. Muchos creyeron ese día transformador. ¿Cómo podrían no hacerlo? Habían presenciado un sepulcro abrirse y un hombre emerger de él completamente restaurado. Pero no todos se regocijaron ante este milagro extraordinario. Algunos se marcharon rápidamente, perturbados e inquietos. Para ellos, lo que habían presenciado era demasiado desafiante para sus sistemas de creencias, demasiado disruptivo para su comprensión de la realidad. Sin embargo, el milagro no podía ser negado por ningún escéptico. El sonido de los pasos de un hombre que había estado muerto resonó a través de toda Betania. Y con cada paso que Lázaro daba, una verdad se volvía más fuerte que cualquier duda. Cuando Jesús habla con autoridad, incluso la muerte debe obedecer sin cuestionamiento. Cuando el sepulcro fue abierto nuevamente siglos más tarde, ninguno de los investigadores esperaba encontrar algo más que silencio ancestral y piedra antigua. Pero lo que recibió al pequeño grupo de arqueólogos y estudiosos no fue simplemente el aire pesado de tierra milenaria. Fue un símbolo que los dejó completamente sin palabras. Directamente encima del lugar exacto donde Lázaro había estado sepultado, una grieta en la pared de piedra había formado algo absolutamente inconfundible, una cruz perfecta. No había sido tallada por manos humanas expertas. No llevaba marcas de cincel ni señales de construcción deliberada. Parecía completamente natural, formada por el tiempo implacable, la presión de los siglos y la edad del material. Sin embargo, su forma era clara, poderosa y profundamente conmovedora. Dos líneas que se intersecaban, grabadas por el peso de los milenios, permanecían como un sello divino sobre el milagro que había tenido lugar en ese espacio sagrado
Aquellos que se encontraban ante esta marca no hablaron inmediatamente. Algunos fueron movidos hasta las lágrimas instantáneamente. Otros cayeron espontáneamente de rodillas sin poder controlarse. Uno de los ancianos locales que había guardado las tradiciones de la aldea susurró con voz temblorosa: «Esto no es una marca casual, es un mensaje directo del cielo». Y tal vez lo era, un recordatorio tallado en piedra sólida por la naturaleza misma, o posiblemente por la mano invisible de Dios, de que lo que había acontecido en esa tumba no había sido algo ordinario. Había sido una intervención divina de proporciones cósmicas. La cruz, el símbolo más grande y significativo de nuestra fe cristiana, encontrada precisamente aquí, en el lugar donde la muerte había sido revertida, era mucho más que una simple coincidencia geológica. Era una confirmación visible, tangible, que conectaba dos eventos fundamentales de la historia de la salvación. El mismo poder sobrenatural que había resucitado a Lázaro de su sepulcro pronto caminaría por el sendero hacia el Calvario. Y el mismo Jesús, que había llamado a un amigo para que saliera de la tumba, pronto vencería la tumba definitivamente por toda la humanidad. Para los creyentes que contemplaron esta formación natural, no era simplemente geología interesante. Era profecía cumplida grabada en roca sólida. Era un susurro eterno del cielo diciendo: «Yo estuve aquí, yo sigo aquí, mi poder no ha disminuido». Incluso hoy, los visitantes que logran ver esta cruz formada, naturalmente a menudo se van en silencio contemplativo. No se necesitan palabras elaboradas porque esa cruz, creada sin intervención humana, dice absolutamente todo lo necesario. Nos recuerda que el milagro no terminó cuando Lázaro caminó fuera del sepulcro. Continúa manifestándose en piedra, en espíritu y en cada vida tocada por el poder del Cristo viviente que vence toda forma de muerte. Mientras el equipo de investigación exploraba el sepulcro con mayor cuidado y atención al detalle, sus antorchas revelaron algo que envió escalofríos de asombro a través de toda la cámara subterránea. A lo largo de las paredes interiores, casi ocultas bajo capas acumuladas de hollín y tiempo, había inscripciones deliberadas. No eran símbolos decorativos, sin significado, ni marcas casuales hechas al azar, sino palabras auténticas, palabras antiguas grabadas profundamente en la piedra dura. Algunas estaban en arameo, el idioma que Jesús mismo había hablado. Otras aparecían en griego, la lengua franca del mundo mediterráneo de aquella época. Aunque algunas estaban desvanecidas por los milenios transcurridos, otras permanecían sorprendentemente claras, destacándose audazmente contra la superficie desgastada de las paredes milenarias. Una expresión en particular aparecía repetidas veces a lo largo de diferentes secciones del sepulcro. Él conquistó la sombra. No tomó mucho tiempo para que el significado profundo impactara a todos los presentes con fuerza abrumadora. La sombra era claramente una referencia a la muerte, y el que conquistó no podía ser otro que la fuente misma de toda vida, Jesucristo. Estas palabras no habían sido grabadas aleatoriamente por visitantes curiosos. Eran declaraciones poderosas de fe, posiblemente dejadas por los primeros creyentes cristianos, personas que habían regresado al sepulcro mucho tiempo después del milagro original y habían querido dejar su propio testimonio tallado permanentemente en las paredes. Otra inscripción, grabada con particular cuidado y reverencia, decía: «La voz que llamó sigue llamando». Una referencia clara e inconfundible a las palabras autoritativas de Jesús. «Lázaro, ven fuera». Era como si alguien hubiera querido recordar a las generaciones futuras que el poder de esa voz divina no había terminado aquel día en Betania. Tenemos un recurso espiritual para ti.
Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esa voz todavía resuena a través de los siglos. Todavía despierta a los espiritualmente muertos. Todavía trae vida donde antes solo había desesperanza y derrota. También aparecían frecuentemente 3 letras pequeñas talladas con extraordinario cuidado en múltiples ubicaciones. IHS, una abreviación antigua utilizada para representar el santo nombre de Dios. La reverencia con la cual había sido escrito sugería claramente que estos no eran grabados casuales hechos por turistas antiguos, eran testimonios sagrados, testigos silenciosos dejados por corazones que habían visto o habían creído en algo infinitamente más grande que este mundo temporal. Para los eruditos presentes, este fue un momento de profundo asombro académico y espiritual. Estos no eran simplemente reliquias para ser catalogadas y estudiadas. Eran voces auténticas del pasado, susurrando directamente a través del tiempo, conectando épocas y generaciones en una cadena irrompible de fe. Y para los creyentes en el grupo, cada palabra confirmaba lo que el corazón ya sabía con certeza. Este lugar no había sido simplemente tocado por un milagro aislado. Había sido marcado permanentemente por la eternidad misma, dejando huellas indelebles para todos los que vinieran después. Estas inscripciones representaban algo mucho más profundo que curiosidades históricas. Eran evidencia tangible de que la fe auténtica deja marcas permanentes, no solo en corazones humanos, sino incluso en piedra sólida. Eran testimonios silenciosos, pero elocuentes, de que cuando Dios se mueve en un lugar, ese lugar nunca vuelve a ser completamente el mismo. Mientras el equipo se adentraba más profundamente en la cámara sepulcral, algo pequeño pero extraordinariamente significativo captó su atención. Un objeto redondo y pequeño descansaba en una esquina, parcialmente enterrado bajo polvo acumulado y fragmentos de piedra que habían caído durante los siglos. Con el máximo cuidado y reverencia, lo desenterraron lentamente. Era un frasco de forma hermosa, simple y elegante, hecho de alabastro genuino. El tiempo había desgastado su superficie, dejando marcas de la antigüedad, pero permanecía milagrosamente intacto, sin grietas ni roturas que lo hubieran destruido. Cuando la tapa fue removida con extrema delicadeza, un aroma tenue pero inconfundible se elevó hacia el aire estancado de la cámara. No era fuerte ni abrumador, pero era definitivamente fragante y reconocible. En el interior había rastros de aceite, espesado considerablemente por la edad extrema, pero todavía conservando su esencia aromática original. Los expertos en arqueología no podían determinar con certeza exacta de dónde había venido originalmente o quién lo había colocado específicamente en ese lugar sagrado. Pero para aquellos con corazones de fe, el simbolismo era poderoso e inmediatamente comprensible. Los frascos de alabastro eran profundamente sagrados en los tiempos de Jesús. Se utilizaban exclusivamente para transportar aceites preciosos y perfumes costosos, ofrendas tangibles de amor genuino, honor profundo y devoción sincera que trascendía lo material. Esto inmediatamente trajo a la mente el momento conmovedor cuando María de Betania, la hermana misma de Lázaro, había quebrado su propio frasco de alabastro para ungir los pies de Jesús, secándolos después con su propio cabello. Ese acto de reverencia profunda se había convertido en una de las expresiones más íntimas y hermosas de fe registradas en toda la Escritura. ¿Era este el mismo frasco mencionado en los Evangelios? Tal vez no fuera exactamente el mismo recipiente, pero había sido colocado allí deliberadamente por alguien que entendía completamente su significado espiritual. Absolutamente.
Y sin duda alguna, era una ofrenda silenciosa pero elocuente, un gesto dejado intencionalmente en la oscuridad para hablar eternamente de luz. Alguien había venido a ese sepulcro no simplemente para recordar eventos pasados, sino para adorar activamente al Dios que había demostrado su poder sobre la muerte misma. La fragancia que todavía permanecía viva después de tantos siglos recordó a todos los presentes una verdad espiritual que frecuentemente se olvida en nuestro mundo acelerado. La fe auténtica y genuina deja una esencia que el tiempo no puede borrar completamente. No es ruidosa ni llamativa, no busca atención ni reconocimiento público, pero perdura a través de los siglos, susurrando su testimonio a cada generación que tiene ojos para ver y corazones para entender. Ese frasco simple escondido en las sombras testimoniaba sin pronunciar una sola palabra. Declaraba silenciosamente: Él estuvo aquí, Él todavía está aquí presente. Y a cada corazón que cree, susurraba suavemente: la presencia de Dios no se desvanece con el paso del tiempo, permanece para siempre, exactamente como la fragancia de la devoción verdadera. Para los científicos y arqueólogos que entraron al sepulcro, esto se suponía que fuera simplemente otro examen histórico rutinario. Datos para registrar meticulosamente, artefactos para catalogar sistemáticamente, piedras para medir con precisión académica. Pero lo que aconteció dentro de ese espacio sagrado desafió completamente todas sus expectativas profesionales. No era algo que pudieran explicar con metodologías científicas, no era algo que pudieran tocar con instrumentos físicos, pero cada persona que cruzó el umbral de esa cámara sagrada lo experimentó de manera innegable, una presencia palpable, no fría ni aterrorizante, sino profundamente abrumadora en su calidez y poder. Se envolvía alrededor de ellos como un peso espiritual, presionando gentilmente pero firmemente sobre sus corazones, despertando emociones que no sabían que poseían. Algunos lo describieron como una calidez sobrenatural que se movía a través del aire estancado. Otros dijeron que el silencio dentro del sepulcro no se sentía vacío ni desolado, se sentía completamente lleno de algo invisible pero tangible. Una plenitud que traía lágrimas involuntarias a sus ojos, sin razón lógica aparente. Era una paz que definitivamente no provenía de sus propias mentes o emociones. Era algo que venía de una fuente externa, algo que los tocaba desde afuera de su experiencia normal y los transformaba desde adentro. Uno de los investigadores principales, un hombre con más de 30 años de experiencia extensa en excavaciones del Medio Oriente, confesó posteriormente que cuando se acercó al lugar exacto donde Lázaro había estado sepultado, sintió su corazón acelerarse inexplicablemente. No era un hombre de fe antes de ese día transformador. No tenía creencias religiosas particulares, ni experiencias espirituales previas. Pero allí, rodeado de piedra milenaria y quietud absoluta, susurró espontáneamente una sola oración: algo santo aconteció aquí, algo que trasciende mi comprensión. Otro miembro del equipo, parado cerca de la pared donde aparecía la grieta en forma de cruz, dijo que se sentía como si alguien invisible pero benevolente los estuviera observando atentamente. No con juicio condenatorio, sino con compasión infinita y amor incondicional. Ningún instrumento científico podía medir esta presencia. Ningún reporte académico podía documentar adecuadamente lo que estaban experimentando, pero todos salieron transformados de alguna manera fundamental. Incluso aquellos que habían llegado con dudas y distancia emocional se marcharon en silencio contemplativo, con cabezas inclinadas en reverencia involuntaria. Porque la atmósfera dentro de ese sepulcro no era simplemente histórica o arqueológicamente interesante, era indiscutiblemente sagrada, cargada de una santidad que trasciende el tiempo y el espacio físico. Para los creyentes presentes, esto no constituía ninguna sorpresa extraordinaria. La Biblia enseña claramente que donde Dios se mueve con poder, su presencia permanece como una marca indeleble.
Y en esa pequeña cámara de piedra, donde la muerte una vez había gobernado como reina y la vida había irrumpido triunfalmente, esa presencia divina no había disminuido ni se había desvanecido con el paso de los milenios. Todavía permanece allí, silenciosa pero poderosa, paciente pero activa, esperando tocar una vez más los corazones de aquellos que se acercan con fe y humildad genuinas. Las palabras pronunciadas por Jesús frente a aquel sepulcro no fueron destinadas exclusivamente para un solo hombre en un momento específico de la historia. Cuando gritó con autoridad divina, «Lázaro, ven fuera», no era una frase atrapada para siempre en el tiempo pasado. Era un llamado que continúa resonando a través de los siglos, un eco que se extiende más allá de la piedra física, más allá de los libros de historia, más allá incluso de la muerte misma. Es una voz viviente y todavía habla poderosamente hoy a cualquiera que tenga oídos espirituales para escuchar. Hay multitudes que caminan por esta vida respirando automáticamente, pero se sienten completamente muertos en su interior. Están sepultados en dolor inconsolable, aplastados bajo el peso de decepciones devastadoras, paralizados por miedos que los controlan, silenciados por un dolor que parece no tener fin ni esperanza de alivio. Exactamente como Lázaro había estado, están envueltos en cosas que los atan y restringen, vergüenza que los consume, culpabilidad que los paraliza, tristeza que los asfixia, arrepentimiento que los atormenta día y noche. Se sienten olvidados por Dios y por la humanidad, sellados detrás de piedras invisibles pero muy reales, creyendo que nadie escucha sus gritos desesperados. Pero la voz de Jesús no ha cambiado ni disminuido su poder a través de los milenios. Él todavía llama con la misma autoridad y el mismo amor. Llama a aquellos que han perdido toda esperanza. Ven fuera de tu desesperación. Llama a aquellos que se sienten perdidos sin rumbo. Ven fuera de tu confusión. Llama a aquellos que han dejado de creer que cualquier cosa puede cambiar en sus circunstancias. Ven fuera de tu incredulidad paralizante. Cuando habló a Lázaro en aquella mañana transformadora, no suplicó humildemente, no tocó la puerta gentilmente esperando permiso. Comandó con autoridad absoluta, porque su voz llevaba entonces y lleva ahora la misma autoridad soberana sobre todas las fuerzas que nos oprimen. Es una voz que no simplemente habla palabras consoladoras, verdaderamente despierta lo que está muerto. Una voz que no solo ofrece consuelo temporal, genuinamente revive lo que parecía perdido para siempre. Esa es la misma voz que se extiende hacia ti en este momento, hacia tu familia quebrantada, hacia los destrozados de corazón, hacia los olvidados por la sociedad. No solo para levantarte temporalmente, sino para llamarte definitivamente fuera del miedo paralizante, fuera de la desesperanza asfixiante, fuera de la prisión emocional del pasado doloroso. Lázaro emergió de la caverna mortuoria aún cubierto por las telas fúnebres, pero con vida plena corriendo por sus venas. Cristo no solamente le devolvió el aliento vital, lo despojó por completo de todas las ataduras que lo aprisionaban. El prodigio no se limitaba a reanimar un cuerpo sin vida. Su propósito era demostrar a toda la humanidad que absolutamente ninguna fuerza, incluso la misma muerte, puede oprimir a quien el Mesías convoca por su nombre específico. Esa misma convocatoria íntima y personal resuena para ti ahora mismo. Habla directamente a tu realidad presente, a tu sufrimiento específico, a esas circunstancias particulares que solo tú conoces en profundidad. Cuando este prodigio se manifestó hace 20 siglos, la existencia se transformó eternamente para Marta, María y Lázaro. Sin embargo, cuando la sepultura fue descubierta nuevamente siglos más tarde, algo todavía más trascendental y poderoso se reveló ante una nueva generación de buscadores espirituales. La confianza divina jamás había desertado de ese territorio consagrado. El prodigio no concluyó cuando Lázaro atravesó la entrada sepulcral con vida renovada. Dejó tras de sí una reverberación santa, una señal perpetua de que la divinidad
había actuado en ese lugar y su esencia celestial permanecía como una huella eterna. A través de conflictos destructivos, durante décadas de quietud absoluta, atravesando generaciones completas que habían perdido la ubicación precisa, esa tumba se mantuvo inquebrantable. Estaba recubierta de arena del tiempo, sepultada por los acontecimientos históricos, aparentemente olvidada por la memoria colectiva, pero jamás verdaderamente abandonada por los cielos. Cuando la roca fue desplazada nuevamente y la claridad del día penetró otra vez en esa cámara, después de tanto tiempo transcurrido, lo que se halló no era meramente piedra ancestral o vestigios humanos deteriorados. Era evidencia palpitante, evidencia esculpida en cada inscripción, meticulosamente labrada, cada emblema deliberadamente posicionado, cada reliquia intencionalmente preservada. Todo murmuraba la misma verdad esencial. La divinidad estuvo presente aquí y su esencia permanece. Incluso la quietud dentro de la sepultura parecía comunicarse con elocuencia, no mediante palabras perceptibles, sino con una gravedad espiritual, una profundidad que alcanzaba el espíritu más directamente que cualquier razonamiento intelectual. Quienes ingresaron esperando hallar roca helada y desolada, salieron con lágrimas tibias en sus rostros y serenidad inexplicable en sus corazones. Porque esto no era simplemente un lugar arqueológico para visitar y capturar en imágenes. Era un testigo perpetuo, un testimonio que supera las barreras temporales, un testigo del cronometraje divino perfecto que nunca se retrasa. Un testigo de una voz que ordena existencia donde anteriormente solo había extinción. Un testigo de una divinidad que no abandona a sus hijos, no los olvida en sus instantes más sombríos y nunca llega demasiado tarde para intervenir de manera sobrenatural. Y ahora esta sepultura vuelve a hablar con voz profética. No solamente a los curiosos que buscan sensaciones, sino a los heridos que buscan restauración. No únicamente a los académicos que buscan sabiduría intelectual, sino a los creyentes que buscan esperanza renovada. Les recuerda a todos que incluso aquello que parece totalmente extinguido puede renacer. Que la divinidad aún escribe relatos sobrenaturales en lugares que otros han descartado y olvidado. Que cuando la esperanza parece estar sepultada sin posibilidad de renacimiento, los cielos pueden estar preparando silenciosamente una resurrección que maravillará al mundo. Lázaro salió caminando de esa tumba, pero el mensaje eterno nunca se marchó. Permaneció allí, inscrito permanentemente en roca sólida, impregnado en el silencio sagrado y completamente viviente en la dimensión espiritual. Así que cuando recuerdes la sepultura de Lázaro, no pienses únicamente en acontecimientos del pasado remoto. Piensa en la divinidad que todavía remueve rocas imposibles, que aún convoca a las personas por su nombre y que continúa trayendo luz sobrenatural a los rincones más oscuros de la experiencia humana. Si este contenido te inspiró y mantienes fe en la divinidad y en Cristo Jesús, no olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte para formar parte de nuestra comunidad de creyentes que buscan profundizar su fe y compartir el poder transformador del Evangelio con toda la humanidad. Desde hace siglos, la humanidad se ha preguntado sobre la verdadera identidad de Jesús. Para muchos, su historia comienza en un humilde pesebre en Belén, pero ¿y si su existencia se remonta mucho más atrás? La Biblia sugiere que Jesús no solo nació en la tierra, sino que ya existía antes de su encarnación. Pero, ¿quién era realmente antes de convertirse en el hombre que cambió la historia? Los evangelios nos presentan a Jesús como el Hijo de Dios, pero el misterio de su preexistencia está disperso en pasajes antiguos que revelan pistas sorprendentes. No fue solo un profeta ni un líder religioso más. Su presencia estaba registrada desde tiempos inmemoriales, incluso antes de la creación del mundo. En este viaje exploraremos textos sagrados, profecías y eventos que revelan que Jesús no apareció de la nada. Su historia comenzó mucho antes de su nacimiento terrenal,
en un ámbito divino donde su papel ya estaba predestinado. Prepárate, porque lo que descubrirás en este video podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la verdadera identidad de Jesús. Si Jesús existía antes de nacer, ¿desde cuándo? La respuesta nos lleva a un concepto difícil de comprender: la eternidad. En Juan 1:1 se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo se identifica con Jesús, lo que significa que su existencia no comenzó en Belén, sino que es anterior incluso a la creación del universo. Muchos estudiosos creen que Jesús no solo estaba presente, sino que jugó un papel clave en la obra creadora. Colosenses 1:16 declara que, por medio de él, fueron creadas todas las cosas, lo que sugiere que Cristo estaba involucrado activamente en la formación del cosmos. No era solo un testigo, sino el arquitecto junto con el Padre. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si Jesús existía antes del tiempo, ¿en qué forma lo hacía? ¿Era una entidad divina sin cuerpo físico? ¿Se manifestaba de alguna manera a la humanidad? Las Escrituras ofrecen algunas pistas fascinantes sobre apariciones misteriosas de una figura que podría haber sido Jesús antes de su encarnación. Lo que estamos a punto de explorar podría cambiar nuestra comprensión sobre la relación entre el tiempo, la divinidad y la humanidad. Uno de los misterios más profundos del cristianismo es la encarnación, la idea de que Dios tomó forma humana en la persona de Jesús. Juan 1:14 lo dice claramente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero, ¿qué implica realmente esta afirmación? Si Jesús era divino desde la eternidad, su decisión de convertirse en humano fue un acto de amor sin precedentes. No fue un simple mensajero, sino Dios mismo caminando entre los hombres. Esta transformación no fue solo simbólica, fue una realidad tangible en la historia de la humanidad. Muchos se preguntan, ¿perdió Jesús parte de su divinidad al convertirse en humano? La respuesta es que, aunque tomó una forma terrenal, su naturaleza divina nunca desapareció. Filipenses 2:6-7 nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este concepto desafía la lógica humana. Un ser eterno entrando en el tiempo, el Creador convirtiéndose en creación. ¿Qué motivó este sacrificio? ¿Por qué alguien con poder absoluto elegiría la humildad y el sufrimiento? La respuesta se encuentra en el propósito que tenía desde antes del principio del mundo. El Evangelio de Juan es una de las piezas clave para entender la preexistencia de Jesús. A diferencia de los otros evangelios, que comienzan con su nacimiento o ministerio, Juan inicia su relato situándolo en el origen de todo. En el principio era el Verbo. Esta afirmación conecta directamente a Jesús con la creación y con Dios mismo. No es solo un mensajero, sino que es parte de la divinidad. Jesús mismo lo confirma en Juan 8:58 cuando dice: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta declaración escandalizó a sus oyentes porque implicaba que él existía desde antes de los patriarcas, reclamando una eternidad que solo Dios podía poseer. Pero la pregunta clave es, ¿cómo interpretaron esto sus seguidores? Para los primeros cristianos, Jesús no era un simple maestro, sino la manifestación visible de Dios en la tierra. Su existencia antes del nacimiento no era una teoría, sino una certeza basada en los escritos sagrados. A lo largo de este video, iremos descubriendo más evidencia sobre cómo Jesús estaba presente antes de Belén, e incluso antes del tiempo mismo. La verdad que revelaremos es más profunda de lo que podrías imaginar. Si Jesús existía antes de nacer, ¿hay rastros suyos en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí.
y las pruebas son más sorprendentes de lo que podrías pensar. Uno de los ejemplos más impactantes es la figura del ángel del Señor. En varias ocasiones, este ser divino aparece hablando en primera persona como Dios mismo. Génesis 16, 7 a 13, Éxodo 3, 2 a 6 y Jueces 13. 3:22 presentan encuentros con un misterioso mensajero que es adorado y actúa con autoridad divina. Muchos creen que estas apariciones son manifestaciones de Jesús antes de su encarnación. Otra evidencia intrigante es la figura de Melquisedec, el enigmático rey y sacerdote que aparece en Génesis 14, 18 a 20 y que es descrito en Hebreos 7 como alguien sin principio de días ni fin de vida. Su papel en la historia parece simbólicamente ligado a Jesús, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si podría haber sido una aparición suya en tiempos antiguos. Además, en Daniel 3:25, cuando los amigos de Daniel son lanzados al horno de fuego, aparece una cuarta figura parecida a un hijo de los dioses. Muchos creen que este fue otro momento en el que Jesús se manifestó antes de su encarnación. Si estas evidencias son ciertas, significaría que Jesús no solo existía antes de nacer, sino que interactuó con la humanidad mucho antes de Belén. Pero esto es solo el comienzo de un misterio aún más profundo. En varias ocasiones dentro del Antiguo Testamento aparece una misteriosa figura llamada el ángel del Señor, pero a diferencia de los ángeles normales, este ser habla en primera persona como si fuera Dios, acepta adoración y actúa con la autoridad divina. ¿Podría ser Jesús manifestándose antes de su encarnación? En Éxodo 3, 2 a 6, Moisés encuentra una zarza ardiente y escucha una voz que le dice: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Sin embargo, el texto menciona que fue el ángel del Señor quien se le apareció. Esto ha llevado a muchos estudiosos a pensar que esta figura era una manifestación de Cristo antes de su nacimiento. Otro caso impresionante se encuentra en Génesis 22, 11 a 18, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac y el ángel del Señor lo detiene. Pero lo más extraño es que este ángel dice: «Por mí mismo he jurado», dice el Señor. Un ángel común nunca hablaría en nombre propio, solo como un mensajero. Estas apariciones misteriosas han llevado a teólogos y estudiosos a considerar que Jesús estaba activo en la historia de la humanidad mucho antes de su llegada a Belén. Si esto es cierto, significa que su papel no comenzó con su nacimiento, sino que estuvo interactuando con los hombres desde tiempos antiguos. Uno de los personajes más misteriosos de la Biblia es Melquisedec. Aparece en Génesis 14, 18 a 20 como un rey y sacerdote de Salem que bendice a Abraham y recibe diezmos de él. Lo extraño es que Hebreos 7:3 lo describe como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Es posible que Melquisedec haya sido una manifestación de Jesús? En la tradición judía, todo sacerdote debía provenir de una línea familiar específica. Sin embargo, Melquisedec no tiene registro genealógico, algo completamente inusual para la cultura hebrea. Además, su nombre significa Rey de Justicia y su título, Rey de Salem, se traduce como Rey de Paz. Ambas descripciones coinciden perfectamente con la figura de Jesús. Hebreos 5:6 menciona que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo que sugiere una conexión entre ambos. Pero si Melquisedec es sin principio ni fin, ¿acaso podría haber sido Jesús apareciendo en una forma previa a su encarnación? Esta teoría ha fascinado a estudiosos por siglos, y aunque no hay una respuesta definitiva,
La posibilidad de que Jesús haya interactuado con Abraham en esta forma es una de las mayores incógnitas del Antiguo Testamento. La llegada de Jesús no fue un evento inesperado. A lo largo del Antiguo Testamento existen numerosas profecías que hablaban de su venida siglos antes de su nacimiento. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿Jesús siempre supo que vendría a la tierra? Isaías 9:6 es una de las profecías más impactantes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo sorprendente es que este pasaje se refiere a un niño que nacería, pero lo llama Dios fuerte y Padre eterno. Otro pasaje clave es Miqueas 5:2, donde se profetiza que el Mesías nacería en Belén, pero también se menciona que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esto sugiere que Jesús no solo tendría un nacimiento humano, sino que ya existía desde antes. El Salmo 110:1 también presenta una escena celestial en la que Dios Padre habla a una figura divina. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús mismo citó este pasaje para indicar que era una referencia a él. Mateo 22:44. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Si estas profecías estaban escritas desde tiempos antiguos, significa que Jesús no solo conocía su misión antes de venir, sino que su existencia era parte de un plan milenario. Aunque muchas personas creen que el concepto del Mesías es exclusivo del Nuevo Testamento, la realidad es que la idea de un Salvador divino estaba presente en los textos judaicos mucho antes de la llegada de Jesús. El Talmud y otros escritos rabínicos mencionan a un personaje llamado Metatrón, descrito como una figura celestial que actúa como intermediario entre Dios y la humanidad. Algunos creen que esta figura es una alusión a Jesús antes de su encarnación, aunque en la tradición judía no se acepta esta interpretación. Además, en los escritos de Qumrán, los manuscritos del Mar Muerto, se habla de dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Jesús cumplió ambos roles, ya que fue tanto un líder espiritual como el Rey de Reyes. Incluso en los textos apócrifos judíos, como el libro de Enoc, se menciona a un hijo del hombre que existía antes de la creación y que tiene un papel fundamental en el juicio final. Esto es muy similar a cómo Jesús se describió a sí mismo en los evangelios. Si bien los rabinos no identificaban a Jesús con estas figuras, los primeros cristianos vieron en estos textos una confirmación de que el Mesías tenía una naturaleza divina y preexistente. Esto refuerza la idea de que Jesús no solo apareció en la historia, sino que ya estaba presente en la teología judía desde tiempos inmemoriales. En Proverbios 8 se describe a la sabiduría como una entidad que existía antes de la creación y que estaba con Dios en el principio. El pasaje dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras.
Desde la eternidad fui establecida. Proverbios 8, 22 a 23. Pero lo más intrigante es que esta sabiduría se presenta como alguien que estaba junto a él como arquitecto. Proverbios 8:30. Algunos teólogos creen que esta descripción encaja perfectamente con Jesús, quien en Juan 1:3 es descrito como el agente de la creación. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si esto es cierto, significaría que Jesús es la personificación de la sabiduría divina, presente con Dios antes de que el mundo existiera. Esta idea conecta el Antiguo Testamento con la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento, mostrando que su existencia no comenzó en Belén, sino que estaba con Dios desde la eternidad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la palabra logos en el Evangelio de Juan no fue elegida al azar. En la filosofía griega, especialmente en el pensamiento de Heráclito y Platón, el logos representaba la razón suprema que ordenaba el universo. Juan 1:1 adopta este concepto y lo eleva a un nivel divino. En el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para los griegos, el logos era una fuerza abstracta, pero Juan lo presenta como una persona, Jesús. Este pasaje revolucionó la teología al afirmar que Cristo no solo estaba en el principio, sino que era la inteligencia divina encarnada. Su existencia no comenzó en Belén, sino que era la mente y el poder detrás de la creación misma. Esto significa que Jesús no solo tenía una preexistencia espiritual, sino que su papel era fundamental en el diseño del universo. ¿Cómo encaja esto con el resto de la Biblia? La respuesta está en los siguientes enigmas que revelan su presencia en los tiempos antiguos. Uno de los misterios más profundos del cristianismo es que la crucifixión de Jesús no fue un accidente ni una reacción a los pecados de la humanidad, sino un plan establecido antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. Llama a Jesús el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, lo que sugiere que su sacrificio fue determinado desde la eternidad. Esto cambia completamente la perspectiva sobre la misión de Jesús. No vino simplemente como respuesta a la caída del hombre. Su propósito siempre fue redimir a la humanidad. Efesios 1:4 refuerza esta idea al decir que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Si Jesús ya existía y su papel estaba definido antes de que el tiempo comenzara, entonces su historia no comienza en los evangelios, sino en un plan divino que trasciende el tiempo mismo. Pero ¿cómo podía existir antes de nacer? La clave está en su naturaleza eterna. En Juan 8:58, Jesús hace una de las declaraciones más impactantes de la Biblia. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esta frase escandalizó a los líderes judíos, porque Jesús no solo afirmaba haber existido antes de Abraham, sino que usaba el nombre divino yo soy, Éxodo 3:14, que Dios reveló a Moisés. Esta declaración sugiere que Jesús no solo existía antes de su nacimiento, sino que era el mismo Dios del Antiguo Testamento. Por eso, en varias ocasiones, cuando Jesús usaba yo soy para describirse a sí mismo, sus palabras tenían un peso más allá de lo humano. Si Jesús es eterno y su existencia no tiene principio ni fin, entonces la idea de que nació en Belén es solo una etapa en su historia.
Su ser no comenzó en un pesebre, sino que vino desde la eternidad con un propósito claro: revelar a Dios en forma humana. El profeta Isaías tuvo una visión que dejó una huella imborrable en la historia bíblica. En Isaías 6, 1-5, él describe haber visto al Señor sentado en su trono alto y sublime, rodeado de serafines que clamaban: Santo, Santo, Santo. Esta visión fue tan abrumadora que Isaías sintió que iba a morir por estar en la presencia divina. Lo impactante es que en Juan 12:41, el evangelista dice que Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. Esto significa que el personaje en el trono no era otro que Cristo antes de su encarnación. Esta es una de las pruebas más claras de su preexistencia, ya que lo sitúa en el cielo mucho antes de su nacimiento en la tierra. Si Jesús estaba en el trono de gloria siglos antes de venir como hombre, esto refuerza la idea de que su historia no comienza en los evangelios, sino que es eterna y trascendental. Pero aún queda más por descubrir sobre su papel en la creación del universo. Uno de los aspectos menos explorados de Jesús es su papel en la creación. La mayoría de la gente lo asocia con su ministerio en la tierra, pero la Biblia deja claro que él estuvo presente y activo en el origen de todo. Juan 1:3 afirma: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16-17 va aún más lejos, diciendo que por medio de él fueron creadas todas las cosas, y que en él todas las cosas subsisten. Esto significa que Jesús no solo estuvo en la creación, sino que es la fuerza que mantiene el universo unido. Esto rompe con la idea de que Jesús era solo un maestro moral o un líder religioso. Su identidad es mucho más profunda. Es el origen de la vida, el principio y el fin de todo lo que existe. Si Él creó el universo, entonces su venida a la tierra no fue la aparición de un ser nuevo, sino el ingreso del Creador en su propia creación. El libro de Enoc es uno de los textos más enigmáticos de la antigüedad. Aunque no forma parte del canon bíblico, algunos creen que contiene revelaciones sorprendentes sobre el Mesías. En Judas 1:14-15 se menciona a Enoc profetizando la venida del Señor con millares de sus santos, lo que muchos interpretan como una referencia a Jesús antes de su encarnación. Enoc 46, 1-2, describe una visión en la que aparece un ser con apariencia de hombre, sentado junto al anciano de días. Este personaje es llamado el Hijo del Hombre, la luz de las naciones y el elegido, títulos que en el Nuevo Testamento se aplican a Cristo. La conexión entre este texto y las palabras de Jesús en los Evangelios ha llevado a muchos a preguntarse si Enoc tuvo una visión de Cristo antes de su venida al mundo. Si Jesús existía antes de nacer y su papel ya estaba anunciado en textos tan antiguos, esto sugiere que su misión redentora fue establecida desde el principio. Su preexistencia no solo se menciona en la Biblia, sino que también aparece en escritos extrabíblicos que refuerzan la idea de que su llegada era parte de un plan divino. Aunque el libro de Enoc no es considerado escritura por la mayoría de los cristianos, su contenido plantea preguntas fascinantes. ¿Fue realmente Jesús la figura celestial que Enoc vio? Si es así, esto nos da una visión completamente nueva sobre su rol en la historia humana antes de su nacimiento. Los primeros cristianos no solo creían en la divinidad de Jesús, sino que también afirmaban que existía antes de nacer. Desde los primeros siglos, los escritos de los padres de la Iglesia describen a Jesús como el Logos eterno, una idea que proviene del Evangelio de Juan y que resuena en la teología cristiana hasta el día de hoy. Ignacio de Antioquía, en el siglo I, escribió que Jesús era Dios manifestado en carne,
Justino Mártir, en el siglo II, afirmó que Cristo era el Verbo de Dios, que existía desde la eternidad y que se manifestó en el mundo para redimir a la humanidad. Estos testimonios reflejan que la idea de la preexistencia de Cristo no fue una invención tardía, sino una creencia central del cristianismo desde sus inicios. Incluso los primeros himnos cristianos, como el que Pablo menciona en Filipenses 2:6-8, describen a Jesús como alguien que, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto confirma que los primeros cristianos entendían que Cristo ya existía antes de venir a la tierra, pero eligió voluntariamente encarnarse para cumplir su misión. Si desde los primeros días del cristianismo se enseñaba que Jesús existía antes de nacer, esto significa que su historia no comienza en Belén, sino en la eternidad. La pregunta clave es: ¿cómo interpretaron esto los apóstoles en sus cartas y enseñanzas? El apóstol Pablo fue uno de los mayores defensores de la preexistencia de Jesús. En sus cartas describe a Cristo como alguien que no solo vino a la tierra, sino que ya existía antes de la creación del mundo. En Colosenses 1:15-17, Pablo escribe que Jesús es la imagen del Dios invisible y que, por medio de él, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. En 1 Corintios 10:4, Pablo hace una declaración aún más sorprendente. Dice que los israelitas en el desierto bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto implica que Jesús estuvo presente en la historia del pueblo de Israel mucho antes de su nacimiento, no como un simple observador, sino como una figura activa en la vida de los creyentes. Otro pasaje clave es Filipenses 2:6-7, donde Pablo afirma que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto indica que su existencia no empezó en la tierra, sino que Él eligió voluntariamente encarnarse, dejando su gloria celestial para cumplir su propósito. Si Pablo, uno de los escritores más influyentes del cristianismo, enseñaba claramente que Jesús existía antes de nacer, esto refuerza la idea de que su presencia en la historia es mucho más profunda de lo que generalmente se cree. Pero, ¿cómo encaja esto con su sacrificio en la cruz? Uno de los conceptos más asombrosos de la Biblia es que la crucifixión de Jesús no fue un evento inesperado, sino un plan establecido desde antes de la creación. En el 1 Pedro 1:20 se dice que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Esta afirmación cambia por completo la forma en que entendemos su sacrificio. No fue una respuesta improvisada al pecado humano, sino un acto planeado desde la eternidad. En Apocalipsis 13:8 se menciona a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto indica que su muerte en la cruz ya estaba escrita en la historia antes incluso de que Adán y Eva fueran creados. Si su sacrificio fue planeado antes de que el tiempo comenzara, esto significa que Jesús ya existía como el Salvador desde la eternidad. Su llegada a la tierra no fue el inicio de su existencia, sino la culminación de un propósito divino que había sido preparado desde el principio. Esto plantea una pregunta crucial. Si Jesús siempre ha existido y su misión estaba definida antes de la creación, ¿cómo lo entendieron los teólogos de la iglesia primitiva? Los primeros teólogos cristianos dedicaron gran parte de sus escritos a explicar la relación de Jesús con Dios Padre. Uno de los debates más intensos en los primeros siglos del cristianismo giró en torno a si Jesús era un ser creado o si era eterno. Atanasio de Alejandría, uno de los grandes defensores de la doctrina cristiana,
Afirmó que Jesús era Dios verdadero de Dios verdadero, rechazando la idea de que fuera solo una criatura. Su defensa llevó al Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se declaró oficialmente que Cristo era engendrado, no creado, de la misma esencia del Padre. Otros padres de la Iglesia, como Ireneo de León y Orígenes, también argumentaron que Jesús existía desde la eternidad y que fue a través de él que Dios Padre creó el universo. Para ellos, Jesús no era simplemente un mensajero divino, sino la manifestación visible del Dios eterno. Si la Iglesia primitiva defendió con tanta firmeza la idea de que Jesús era eterno, es porque entendían que su historia no comienza en un pesebre, sino en la eternidad misma. Pero aún falta descubrir una verdad final. ¿Por qué decidió hacerse hombre? El jardín del Edén es un símbolo de la perfección original de la humanidad antes de la caída. En medio del jardín, Dios colocó el árbol de la vida, cuya función era otorgar inmortalidad a quien lo comiera. Curiosamente, en Apocalipsis 2:7 y 22:2, el árbol de la vida reaparece como una figura central en la nueva creación, asociada con Jesús. Si Jesús es el principio y el fin, podría haber estado presente en el Edén como el mismo árbol de la vida. Juan 15:5 lo describe como la vid verdadera, una metáfora que recuerda la función del árbol en el paraíso. Además, en Juan 6:51, Jesús dice: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre». Estas palabras reflejan la misma promesa que ofrecía el árbol de la vida en Génesis. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Si Jesús estuvo presente desde el inicio y su sacrificio permitió la restauración de la comunión con Dios, esto significa que su papel como fuente de vida eterna ya estaba prefigurado desde la creación. La conexión entre Cristo y el árbol de la vida sugiere que su presencia no comenzó en Belén, sino que ha estado guiando la historia de la humanidad desde sus primeros días. Pero si Jesús es eterno y estuvo presente en el Edén, ¿cómo se explica la dualidad de su naturaleza humana y divina? Uno de los mayores misterios de la fe cristiana es cómo Jesús podía ser plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo. Esta dualidad no solo se menciona en los Evangelios, sino que ha sido un punto central en la teología cristiana desde los primeros siglos. En Filipenses 2:6-7, Pablo explica que Jesús, aunque era en forma de Dios, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esto no significa que dejó de ser divino, sino que asumió una nueva naturaleza sin perder la anterior. Su existencia antes de nacer ya era real en el ámbito espiritual, pero en su encarnación asumió todas las limitaciones humanas, incluida la posibilidad de sufrir y morir. Este misterio fue un tema de debate en los primeros concilios de la Iglesia. El Concilio de Calcedonia, en el año 451, estableció que Jesús tenía dos naturalezas, sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación. Esto significa que no era un ser híbrido, sino completamente Dios y completamente hombre, coexistiendo en una sola persona. Si Jesús siempre existió y luego se hizo hombre, esto significa que su encarnación no fue el inicio de su historia, sino la manifestación física de una realidad eterna. Pero, ¿qué significa realmente que Él es el primero y el último? En el libro de Apocalipsis, Jesús se identifica repetidamente como
el Alfa y la Omega, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Esta declaración es crucial porque en el Antiguo Testamento Dios mismo usa esta expresión en Isaías 44:6 para describir su eternidad. Si Jesús se aplica a sí mismo el mismo título que Dios, esto significa que no es un ser creado, sino que comparte la eternidad con el Padre. Esta es una de las afirmaciones más contundentes de su preexistencia y de su naturaleza divina. Además, la frase primero y último sugiere que Jesús no solo existía antes de la creación, sino que estará presente en la consumación de los tiempos. Esto lo convierte en el centro de la historia humana desde el principio hasta el fin. Pero si siempre ha existido, ¿por qué decidió hacerse hombre? ¿Cuál fue la razón de su encarnación? Si Jesús existía antes de nacer y estaba en la gloria junto al Padre, la gran pregunta es, ¿por qué eligió venir al mundo como un hombre vulnerable? La respuesta se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Su encarnación no fue una imposición, sino un acto de amor supremo. Hebreos 2:14-17 explica que Jesús tomó la forma humana para poder identificarse con nosotros y experimentar nuestras luchas. Su propósito era destruir el poder del pecado y la muerte desde adentro, viviendo como un hombre, pero sin pecado. Esto lo hizo el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Al hacerse hombre, Jesús mostró el carácter de Dios en una forma comprensible para los seres humanos. No vino solo a enseñar, sino a vivir entre nosotros, a sufrir con nosotros y finalmente a dar su vida por nuestra redención. Su preexistencia nos muestra que no fue un simple líder espiritual, sino el mismo Dios interviniendo en la historia. Si comprendemos la verdadera identidad de Jesús antes de nacer, toda nuestra perspectiva sobre él cambia. Pero aún falta una última verdad impactante. Si Jesús existía antes de su nacimiento, si estaba presente en la creación y si su sacrificio fue planeado desde antes del tiempo, entonces esto cambia completamente la forma en que lo vemos. Él no es solo una figura histórica o un maestro espiritual, sino el centro de la existencia misma. Esto significa que su mensaje no es solo una enseñanza moral, sino una revelación de la realidad divina. Su venida al mundo no fue un evento aislado, sino la culminación de un plan eterno que afecta a cada ser humano. Su preexistencia confirma que su poder no tiene límites y que su autoridad trasciende el tiempo y el espacio. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Si esto es cierto, entonces todo lo que pensamos sobre el significado de la vida y el destino de la humanidad debe girar en torno a él. La verdadera pregunta es, ¿qué harás con esta revelación? Porque ahora ya lo sabes, Jesús no comenzó en Belén. Su historia es eterna. ¿Te has preguntado alguna vez sobre las variadas maneras en que se pronuncia el nombre de Jesús en diferentes culturas y versiones de la Biblia? Esta rica diversidad oculta un enigma profundo que ha capturado la atención de académicos y fieles por generaciones. Aborda no solo cómo nos referimos al Mesías, sino también cómo concebimos su naturaleza y misión dentro de nuestra creencia. En las escrituras hebreas ancestrales se le conocía originalmente como Yeshua, lo que se traduce como Jehová es salvación. Este nombre, lejos de ser aleatorio, refleja directamente las esperanzas mesiánicas de los israelitas. A medida que se traducía a otros idiomas, y se adaptaba a diferentes contextos culturales, su significado esencial se veía modificado, adaptándose a la fonética y creencias locales, lo que nos lleva a cuestionar cuánto del mensaje original podría haberse alterado o incluso perdido. En la cultura hebrea, los nombres tienen un valor significativo,
no son simplemente etiquetas, sino expresiones reales del carácter y el destino de las personas. Por ejemplo, el profeta Isaías anuncia en Isaías 7:13 que una virgen concebirá y su hijo será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este nombre, cargado de simbolismo, subraya la presencia y el poder divino dentro de las profecías. Sin embargo, más allá de las versiones y adaptaciones, emerge una interrogante crucial. ¿Qué hemos perdido al traducir estos nombres y qué hemos ganado al incorporarlos a nuestros propios idiomas y culturas? Al explorar estas transformaciones, descubrimos que no solo implican cambios lingüísticos, sino también consecuencias teológicas y espirituales. Comprender este misterio puede enriquecer nuestro vínculo con las escrituras originales y cómo vivimos nuestra fe actualmente. Además, los textos hebreos antiguos albergan el Tetragramatón, YHWH, el venerado nombre de Dios, traducido como Yo soy el que soy. Esta designación es tan sagrada que los judíos evitan pronunciarla, sustituyéndola por Adonai, que significa Señor. Esta costumbre subraya la profunda reverencia y el misterio que rodean al nombre divino en las Escrituras. La primera aparición de este nombre sagrado se registra en el libro de Génesis, cuando Dios se revela a Abraham como el Shaddai. Posteriormente, en el monte Sinaí, Moisés recibe una revelación completa de este nombre, que no solo sirve como identificación, sino que declara la eternidad y la omnipotencia de Dios. En el Nuevo Testamento, la importancia del nombre Jesús o Yeshua se expande. No se trata meramente de un nombre común de su tiempo, sino de una declaración clara de su misión: Jehová salva. Este vínculo entre el Mesías y su pueblo es eterno y omnipresente, mostrando a Jesús como el portador definitivo de la redención prometida. Al ahondar en el estudio de estos nombres en su lengua original, descubrimos que cada uno no solo define a una persona o entidad divina, sino que encapsula promesas, poder y una presencia constante e inalterable. Las traducciones, aunque necesarias, frecuentemente no logran captar todas las dimensiones de significado que estos nombres poseen en su contexto y lengua original. En el corazón de las tradiciones judía y cristiana, los nombres poseen un significado que trasciende la mera identificación. Son emblemas de destino, propósito y significado. Cada nombre no solo influencia la vida del individuo, sino que puede alterar el curso de la historia, especialmente en el caso de figuras clave de la Biblia. Dios cambia los nombres en las Escrituras para reflejar cambios significativos en las misiones y roles divinos de las personas. Abraham se transforma en Abraham, Sarai se convierte en Sara, y Jacob es rebautizado como Israel, marcando cada cambio como un hito en sus vidas y en su legado. El nombre de Jesús, introducido en el Nuevo Testamento, encapsula una promesa divina, como se menciona en Mateo 1:21, y ella dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este versículo no solo define una identidad, sino que también anuncia su misión como el Salvador del mundo, un papel que reconfigura el destino espiritual de la humanidad. El resonar del nombre de Jesús va más allá de los textos bíblicos, influyendo profundamente en la vida espiritual de innumerables personas. En prácticas como la liturgia, la oración y la meditación, invocar su nombre trasciende el ritualismo. Se convierte en un vehículo para conectar con la gracia y el poder divinos, permitiendo una experiencia personal y transformadora de su presencia. Explorar los nombres sagrados en las Escrituras no solo revela la identidad de sus figuras, sino que invita a una reflexión sobre la profunda y trascendental conexión que estos nombres forjan entre los creyentes y lo divino. Cada nombre relata una historia,
encierra un propósito y refleja una relación especial que perdura a través del tiempo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo, el nombre de Jesús. Desde su origen hebreo Yeshua hasta su adaptación al griego Yesous y otras lenguas, narra una rica historia de significados culturales y teológicos. Esta evolución refleja la expansión global del cristianismo y la interacción con variados contextos políticos y lingüísticos de cada era. Al traducirse al latín, Yesous se convierte en Jesús y finalmente en Jesús en español, ilustrando la adaptabilidad y la influencia intercultural del cristianismo. Antes de proseguir, te invito a compartir este video con alguien que aprecies. Puede que no lo sepas, pero muchas personas aún no tienen acceso a este tipo de contenido enriquecedor. Compartir este mensaje en tus redes sociales o grupos de chat podría significar una gran bendición para otros. Y si te interesa este tema, déjame un comentario abajo con las palabras "Quiero más". Esto me ayudará a entender tu interés y con gusto continuaré ofreciendo contenidos similares. Ahora, continuemos. Cada cambio en el nombre de Jesús no es solo una cuestión de sonido. Cada adaptación representa una reinterpretación de su figura y su mensaje. En la Vulgata latina, por ejemplo, la forma Jesús se establece como la normativa, influenciando la percepción de Cristo en Europa durante la Edad Media y moldeando el entendimiento cultural de su identidad en diversas tradiciones. El proceso de traducir y adaptar el nombre de Jesús no solo refleja un cambio lingüístico, sino también una evolución teológica. Cada cultura que adopta el mensaje del Evangelio lo adapta a su propio idioma y contexto sociocultural. Este fenómeno no solo enriquece la diversidad del cristianismo, sino que también modela la manera en que los creyentes de diferentes regiones perciben y viven su fe. En ese sentido, los nombres bíblicos funcionan como espejos que muestran cómo las sociedades se han apropiado de su espiritualidad y la han reconfigurado para responder a sus propias circunstancias históricas y culturales. El estudio de los nombres bíblicos no solo nos introduce en el ámbito de la lingüística y la historia, sino que también nos ofrece una perspectiva única sobre la evolución del cristianismo. A través de estos nombres, podemos rastrear cómo la fe ha respondido a los desafíos de cada época y cómo estas respuestas han moldeado la relación entre lo humano y lo divino. Es decir, analizar la transformación de los nombres bíblicos nos permite observar cómo, desde los primeros siglos del cristianismo, la doctrina se ha ido adaptando para mantenerse relevante, accesible y comprensible para cada generación. El Tetragrámaton, YHWH, es un ejemplo paradigmático de cómo las culturas religiosas han tratado los nombres divinos con una mezcla de reverencia y cautela. Este nombre, presente en los textos hebreos originales, rara vez se pronuncia tal como está escrito. En lugar de ello, se utiliza Adonai, o se traduce como Señor o Dios en la mayoría de las versiones bíblicas. Este reemplazo va más allá de una mera cuestión de respeto
encarna la tensión entre el deseo de acercarse a Dios y la necesidad de preservar la santidad de su nombre. Considerado tan sagrado que pronunciarlo podría equivaler a invocar la presencia divina, el tetragramatón se mantuvo reservado y su uso fue estrictamente regulado para mantener su carácter santo y misterioso. Sin embargo, esta tradición de omitir el nombre GH o WH ha generado debates significativos dentro de ciertos círculos académicos y religiosos. Mientras algunos sostienen que la supresión del nombre original ha protegido su significado sagrado, otros argumentan que ello ha disminuido su impacto espiritual y teológico. Para estos últimos, recuperar el uso del tetragramatón podría revitalizar la devoción y ofrecer una conexión más profunda con las raíces del cristianismo. Así, el análisis del nombre divino no solo nos lleva a reflexionar sobre la importancia del lenguaje en nuestra comprensión de lo sagrado, sino que también nos invita a reexaminar nuestra relación con lo divino en busca de una conexión más directa y significativa. A través de esta exploración, es evidente que el cambio en la manera en que se traducen y emplean los nombres divinos no es simplemente un ajuste lingüístico, se trata de un fenómeno teológico de gran profundidad. Las variaciones en el uso del nombre IHWH